Muy buenas tardes, mis hermanos. Es un placer que nuevamente podamos comunicarnos por este medio y poder abrir la palabra de Dios, que, como dice el apóstol San Pablo, tiene poder para sobreedificaros. Ah, en estos días de cuarentena, de pandemia, que todos estamos muy, pero muy sabidos, muchas personas preguntan, ¿qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? ¿Es este el fin? Incluso algunas personas me han preguntado si esto ya se relaciona con lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando Dios va a resumir su programa de redención y el fin del mundo. Sabemos muy bien que donde quiera encontramos predicciones y diciéndonos que se va a acabar el mundo en este año, que viene en abril, que viene en junio, que tal o cual adivino dijo que ya es el fin y esta ocasión sí se va a acabar. Y así seguimos. Como dijera la escritura, estos son falsos profetas. Falsos profetas. Es cierto, la Biblia dice que va a haber un fin, va a haber un fin. Y nosotros debemos de estar muy atentos a lo que dice la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia nos las dejó Dios para que nosotros podamos tener una guía firme y no estar con el engaño de tantas cosas que escuchamos y que nos afectan bastante y sobre todo nos quitan la mirada de Dios. Qué interesante que incluso cuando muchas personas hablan del fin, nunca hablan de ponerse a cuentas con Dios. Nunca nos dan el significado de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Y hay un Dios al cual debemos darle cuentas. Hay un castigo eterno. Estas serán las preguntas más urgentes para el ser humano, después de todo, como dice el Señor Jesucristo, que del hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ahí está la importancia de conocer lo que dice la Escritura. El Señor dijo, mi palabra es verdad. Él es un Dios de verdad y Él nos va a decir claramente su plan que tiene. Y no solamente ya nos dijo cómo fue el principio, pero no solamente el final de este universo, como lo conocemos, pero también nos va a dar la gran solución para el ser humano, que es la salvación eterna. Así es que, ¿qué dice la palabra? En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, hay un pasaje muy bonito, de esos pasajes que a veces no leemos muy seguido, pero que nos arroja mucha luz sobre lo que debemos nosotros poner en mente. Dice así en primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Como ustedes saben, el primer rey de Israel fue el rey Saúl y después fue ungido el rey David. A la muerte de Saúl, la situación política estaba difícil entre los judíos, y David formó un gobierno y con él un ejército. Y entre todas las personas que estaban con él, había un grupo muy interesante.
En el capítulo 12:32 de Primera de Crónicas dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En este grupo había 200 personas que dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Interesantemente, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 3, dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que entienden lo que Dios, el mensaje que Dios tiene para ellos, dice que van a resplandecer, ¿sí? Como el resplandor del firmamento. Es importante entender los tiempos en que estamos viviendo. David tenía este grupo que era muy entendido, sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo, podían entender lo que estaba pasando a su alrededor en el contexto histórico y, más importante, el contexto espiritual, y así poder guiar a la nación de la mejor manera posible. En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje también muy interesante en el libro de Mateo. En el libro de Mateo dice en el capítulo 16, vienen al Señor Jesucristo a pedirle que haga una señal. El Señor ya había dado muchísimas señales, y sucede que ellos creían lo que querían creer. Sucede muy a menudo. A muchas personas tienen sus maneras de pensar, y aun cuando uno le muestra por medio de la palabra, hacen caso omiso. No toman en serio la autoridad de la palabra de Dios. Estos llegan principalmente para tentar, ¿sí?, a Jesús, para ver si él caía en algo y ellos podrían acusarle con razón. Nunca pudieron. Y en este caso intentan una vez más y vienen y dice: vinieron los fariseos y saduceos. Fariseos era un grupo religioso, lo mismo que los saduceos, los más fuertes grupos en esos tiempos. Y dice, vinieron, dice, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El pueblo no pudo entender la señal de la venida del Hijo de Dios, el prometido de los siglos, el Mesías que iba a venir y redimir al mundo, y lo rechazaron. La Biblia dice en Juan 1:12 que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hijos de Dios. Así es que él vino a un mundo donde no todos eran hijos de Dios. Hasta la fecha no todos son hijos de Dios. Son solamente aquellos que responden a el mensaje del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, que basan su fe, su confianza en el presente y en el futuro sobre la obra perfecta en la cruz del Calvario. Él es el único Salvador
y no hay más. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. No dijo que había muchos caminos. Yo soy la verdad. No hay muchas verdades. Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único que puede dar vida, el único. Primera de Timoteo, capítulo 2:5 dice que hay un solo mediador y hay un solo Dios dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo le dice a estas personas, ustedes saben, pueden salir y ven, parece ser que va a llover, ¿sí? Pero ahora vengo yo, y ustedes no han checado la Escritura, no ven lo que estoy haciendo, no han checado mi genealogía. Dice, no saben distinguir los tiempos, no saben distinguir el tiempo en que están viviendo. La Biblia dice en el libro de Oseas, dice el Señor de una manera muy triste, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. La tragedia más grande es saber dónde está la medicina y no venir y apropiársela. En el libro de Isaías, capítulo 55, el Señor hace un llamado y dice, a todos los sedientos, venid, venid. A todos aquellos que tienen esa insatisfacción espiritual, vengan y tomen, dice, gratis, gratis. No sé cuál sea tu situación espiritual. Posiblemente tú estás en esa insatisfacción, en esa incertidumbre. Los ritos, la religión, no salvan. Hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. El apóstol San Pedro dijo claramente acerca de Jesús, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. La verdadera salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros interpretar estos tiempos? Estamos cayendo en lo mismo que los saduceos y los fariseos, que el Señor les dijo, ¿no podéis entender los tiempos? ¿Sí? Pueden saber cuándo va a llover, pero no pueden saber, no pueden distinguir el tiempo en el cual están viviendo. El Señor estuvo a bien hablar de varios tiempos. Cuando Él habla de su venida, habla de que su venida iba a ser semejante. Los tiempos en que íbamos a estar viviendo iban a ser semejantes a los tiempos de Noé, antes de el juicio del diluvio. También nos dice que en los tiempos en que sea su venida, la sociedad va a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Incluso hay un pasaje muy interesante, es un versículo muy pequeño, en capítulo 17 del libro de Lucas. Y el Señor, hablando de su venida, les dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Lot vivía en una ciudad corrupta, en una ciudad moralmente muy mal delante de los ojos de Dios. Dios en su misericordia viene, manda a sus ángeles a rescatar a Lot. Y Lot es bendecido en traer a su familia, a sus hijas y a su esposa.
Y los ángeles dice, apresúrate, porque no puedo hacer nada hasta que salgas. Y entonces va a venir la destrucción para esta ciudad o estas ciudades. Y dice, no miren atrás, no miren atrás. Pero cuando van caminando, van ya salvos, poniéndose a sana distancia de lo que va a venir, de la destrucción que va a venir, la esposa de Lot gira, voltea a mirar la ciudad. El Señor Jesucristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Casi se salva. La mujer tuvo una oportunidad fenomenal. De los cuatro únicos para salvarse. Pero, ¿qué pasó? Ella desobedeció. Es una muestra clara de dónde estaba su corazón. Dios dijo, no volteen. ¿Cuántos de nosotros como creyentes a veces todavía estamos cerrando el ojo al mundo, a las cosas que Dios no le agradan? Dice, acuérdense de ella, cuidado, tengan cuidado. Distingan los tiempos. Está este mundo, como dice el Señor, dando, ¿sí? En el capítulo 8 de Romanos nos dice el apóstol San Pablo, dice que esta creación gime. Estamos escuchando noticias prácticamente todos los días acerca del daño que se ha hecho a esta tierra. Hablamos de ciertas condiciones que pueden traer una hambre muy grande a esta tierra a causa de este coronavirus y a causa de otras plagas como la plaga de langostas en el África, a causa de la economía. Y si la economía viene abajo y los campesinos no pueden labrar la tierra, se espera una hambre. ¿En qué tiempos estamos viviendo? ¿Es esto el fin? Pues miren, déjenme decirles que la Biblia habla que en el tiempo del fin, un poquito antes va a haber una gran tribulación. Y el Señor habla de pestilencias, interesante. El Señor habla de hambre. El Señor habla de falsos profetas, falsa doctrina. Y el Señor habla de guerras, de rumores de guerras. El Señor dice que todos van a venir hacia todos los ejércitos, hacia Jerusalén. Interesantemente, hace 72 años no podríamos decir eso. No podríamos pensar en esta profecía. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo judío no existía como nación. Fue hasta este año pasado que celebraron sus primeros 70 años en la tierra, como nación nuevamente. Qué interesante que ahora el pueblo judío ahora ya está como nación. Y Dios parece ser que está poniendo su geografía para aquel día, para aquellos días. Si el pueblo de Israel ya está en su tierra y ya ha estado ahí por 70 años, ¿cuán cerca estamos del fin? ¿Será que Dios nos está mandando un gran aviso por medio de esta pandemia que ha cundido prácticamente a todo el mundo? Los augurios no son buenos para la salud, para la economía, para
otros daños colaterales como el hambre. Ya algunos gobiernos están poniéndose tensos con otros gobiernos a causa de la información, si es que esto realmente nació, brotó en este tiempo que están diciendo o no. La Biblia nos habla de rumores de guerras. La Biblia nos habla de que van a venir tiempos muy difíciles. Y los tiempos van a venir como los dolores de la mujer que está encinta, que está ya a dar a luz. Los dolores son primeramente leves y distantes en frecuencia, y después poco a poco van aumentando en intensidad y en frecuencia hasta que nace el niño. Tremenda ilustración que Dios puso para nosotros. Que sepamos que este mundo va a comenzar a sufrir poco a poco, pero va a ir aumentando. El día exacto en que va a comenzar este tiempo de tribulación, no podemos ni debemos. Pero una cosa sí podemos hacer. Debemos entender los tiempos. Entender que un panorama muy parecido a este, solamente que en una dimensión mucho más grande, va a ocurrir en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Entendemos los tiempos en que estamos viviendo? ¿Cuál será el mensaje más urgente? Pues déjeme decirle que el mensaje más urgente es el mensaje de arrepentimiento, de un arrepentimiento sincero. Una ocasión Dios decidió en su justo juicio terminar con la ciudad de Nínive, una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad entregada a la inmoralidad, de la misma manera que Sodoma y Gomorra iban a sufrir el justo juicio de Dios. Pero Él manda a su profeta. Dios siempre nos da advertencias. Siempre Dios nos ha dado una oportunidad. Su paciencia es grande, pero también tiene un límite. Y Dios mandó a su profeta a Nínive, al profeta Jonás. Y cuando escucharon el mensaje era este. Jonás decía, en 40 días Nínive será destruida. Un mensaje muy, muy simple, pero muy eficaz para aquellos que tenían el entendimiento. Cuando este mensaje llegó a oídos del rey de Nínive, se arrepintió y propuso un ayuno, mandó un ayuno a toda la gente para que se arrepintieran, para que Dios nos trajera este mal. Y todo el pueblo se arrepintió. Detalles de lo que va a pasar, cómo va a terminar esto, o si esto es el principio del fin, no estamos 100% seguros. Pero de una cosa sí estamos 100% seguros, de que hay un panorama muy, muy claro como este, que se va a presentar cuando la Biblia llama los últimos tiempos, el tiempo de dolor, el tiempo de la ira de Dios. Y este es el tiempo cuando el mensaje de arrepentimiento está siendo dado. Y tenemos la oportunidad este día de decir, Señor, perdóname. Yo sé que eres un Dios justo y bueno, pero mi pecado me ha apartado de ti y te suplico, yo sé que tú has mandado a tu Hijo Jesucristo, el único Salvador de este mundo.
yo lo recibo en mi corazón. Yo creo en Él, yo me arrepiento de mis pecados. Límpiame con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo y sálvame. Dame esa salvación, esa seguridad de saber que yo seré salvo eternamente. El Señor Jesucristo dijo muy claro, muy claramente dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a justos, pues no había. Él lo dijo, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú seguramente sabes que no has estado a la estándar de Dios. Tenemos unos 10 mandamientos y todos hemos infringido sus mandamientos, por lo menos uno, y más de una vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo para que este tiempo, el tiempo de su ira, no caiga sobre ti. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios prometió que Él, antes de que venga su ira, Él va a venir y recoger a los que son de Él. Y solamente Él conoce los que realmente son de Él. Podemos engañar a medio mundo con nuestros ritos, con nuestras situaciones. Pensamos que nosotros tratamos de ser religiosos, pero como el Señor Jesucristo habló de esos fariseos, dice que por dentro, por fuera parecían bien, pero por dentro estaban corruptos como un sepulcro. Así les dijo Él, sepulcros blanqueados. Yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero si tú no tienes a Cristo Jesús, pero si tú no le has pedido que Él venga y limpie tu ser con su preciosa sangre y te perdone. Si no has venido con sincero arrepentimiento, acuérdate de la mujer de Lot, como dice Cristo Jesús. Casi se salvó. Tuvo todo para salvarse, pero no se salvó. Tú tienes toda la información necesaria para salvarte. Tú sabes, la Biblia dice que va a haber un juicio final, va a haber una tribulación y algo muy parecido a lo que estamos viviendo, solo en que mayor intensidad. Va a pasar en este mundo. Y solamente aquellos que pusieron sus cuentas claras con Dios de todo corazón y aceptaron al único medio de salvación que Dios ha puesto en esta tierra, son aquellos que van, como leíamos en el libro de Daniel, van a resplandecer como palmeras, como van a crecer, también dice el proverbio, como palmeras, y van a resplandecer como la luz, ¿sí? Vamos a terminar con un pasaje en el primer libro de Crónicas, ¿sí? Vayan ustedes al libro de Crónicas. Y vamos a ver el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 36, segundo de Crónicas, capítulo 36. El libro de Crónicas
hace una crónica, hace una historia de el pueblo judío, de sus reyes, de cómo fue la situación a través de cada uno de los líderes que tuvieron. Algunos fueron muy buenos, fueron muy temerosos de Dios, hicieron lo recto delante de Él. Algunos no, y desgraciadamente a causa de eso, Dios trajo un juicio y se fueron cautivos a Babilonia. Y haciendo comentario de esto, dice segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Perdón. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio. ¿Qué quiere decir la palabra escarnio? Es burla. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué versículos cubren exactamente lo que Dios ha hecho a través de las edades? Dios ha mandado a sus profetas, ha mandado su mensaje y mandó a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Y cuando Él vino, no supieron entender el tiempo en que estaban viviendo. Era el más precioso tiempo que ellos, el prometido de los siglos, estaba ahí en carne y hueso. Pudieron haber venido y tirarse de rodillas y decir, Señor, sálvanos. Tuvieron toda la oportunidad, pero no escucharon. En este pasaje de Crónicas dice que ellos se burlaban de los profetas. Sí, ellos no atendieron al mensaje. Y a causa de la misericordia de Dios, porque Dios daba más y más y más oportunidad, no hicieron caso. Dice, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. No sabemos cómo terminará esta pandemia. Me temo aún que si descubren una vacuna, un antídoto, y todos podemos volver a aquella normalidad que solíamos tener, se olvide el temor, se olvide el pensar en que sin pandemia o con pandemia, el hombre tiene un juicio que fue dado en el Edén cuando Dios dijo, el día que tú desobedezcas, el día que tú comas de este árbol, morirás. Y tú y yo tenemos ese juicio, lo mismo que todas nuestras generaciones en el pasado. Jesucristo fue la solución para este juicio justo que Dios dio al ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha el mensaje de Dios. Si no te has arrepentido, si no has aceptado a Cristo como Salvador de todo corazón, sé entendido, comienza a escudriñar, a estudiar la Biblia y vive para Dios, pero no solamente de lo afuera, lo externo. Comienza a vivir de aquí, de adentro para afuera. Y arrodíllate y dile, Señor, yo te amo.
Señor, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí para que yo sea salvo. Ten misericordia de mí, sálvame. Ayúdame a vivir cada día para ti. Dice, para aquellos creyentes, la Biblia dice que Dios no nos escogió para ira, sino para que heredásemos bendición. Que no pase lo que pasó como con el pueblo cuando dice, y no hubo ya remedio. Estamos viviendo en días donde todavía hay remedio por la gracia de Dios. Entra en lo íntimo de tu ser y habla con Dios. Y desde lo más profundo de tu corazón, habla con Él y dile que te salve. Y si tú ya lo has hecho, quiero que sepas que para aquellos que han entendido los tiempos, Dios dice que ellos van a resplandecer. Dios dice que ellos van a heredar bendición. Y Dios dice que Él vendrá nuevamente por aquellos que han escuchado su voz y entendido los tiempos. Que Dios les guarde y les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que no nos has dejado en la ignorancia. Y, Señor, te suplico por aquellas personas que aún todavía no entienden que solamente hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en ellos desde lo más profundo de su corazón y ellos vengan a ti en un arrepentimiento genuino, en un paso de fe genuino, que acepten a tu Hijo Jesucristo como Salvador y ellos al mismo tiempo reciban la promesa. Para aquellos, Señor, que hemos venido a ti reconociendo nuestros pecados, te damos gracias por la salvación dada por medio de Jesucristo. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos de tal manera que podamos compartir esta preciosa verdad para aquellos que no lo conocen. Y te suplicamos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en estos tiempos de necesidad. Algunos han perdido sus trabajos, algunos, Señor, tienen situación difícil, no solamente económica, sino física. Que tú, Señor, tengas misericordia de cada uno de ellos. Tú dices que los que son tuyos, los que han aceptado a Cristo como Salvador, tú cuidas de ellos. Te damos gracias porque tú eres nuestro escudo, como tú dices en tu palabra. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te suplicamos que tú guardes, bendigas a tu iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, resguardados en la fortaleza que tú eres para con nosotros, podamos, Señor, darte honra y gloria. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos todo esto dándote muchas gracias, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto.